Qué bendición que estamos acá nuevamente para poder estudiar el capítulo 24 de San Mateo. Jesucristo les habla sobre las señales del fin, antes de su venida y antes del fin del mundo. Los apóstoles, los discípulos le preguntan a Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué señal habría de su venida y del final de los tiempos? Aquí en Mateo 24, en el versículo 6 en adelante, podemos estar en el 4, en el 4 en adelante, Jesucristo le da la respuesta de esas señales finales de estos tiempos, que son tiempos peligrosos, son tiempos últimos. La persona que no está mirando las señales de este tiempo es una persona que puede estar desviándose de la voluntad de Dios. Hay que estar mirando las señales, mirando todo eso, observando al Señor Jesucristo, todo lo que está haciendo, porque eso es una bendición para la iglesia. Dice la Biblia, porque vendrán muchos en mi nombre. Jesús les dijo que nadie los engañara, porque vendrían muchos en su nombre en 24:25, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, estas personas que vendrían ungidas supuestamente. Cuando habla la palabra yo soy el Cristo, yo soy ungido, la palabra Cristo significa ungido. Entonces esas personas tendrían una unción fuertísima, tremenda, y que engañarían a las personas, engañaría a la gente. Jesús da una señal muy real que está pasando en estos tiempos. La gente quizás están siendo engañadas por muchos falsos profetas y falsos apóstoles. Y dice en el 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, todo esto va a venir, todo esto va a acontecer, nos dice el Señor. Van a estar al frente de ustedes, miren todas esas guerras que van a pasar, no se turben, no se preocupen, porque esos son los principios de mi venida, el principio del fin del mundo. Dice acá, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. O sea, habrá pestes, enfermedades, terremotos, grandes terremotos en diferentes lugares, hambres en diferentes lugares, también en muchos lugares habrá hambre. Y no está diciendo que va a haber hambre en todo el mundo, sino que en diferentes lugares, ¿verdad? A veces tal vez tendemos nosotros a interpretar esta señal como que en algunos lugares, todos los lugares es solo hambre. No, es en ciertos lugares que van a haber hambre. Otros lugares quizás tendrán abundancia, ¿verdad? Según la política, según el gobierno donde esté. Y dice que habrá guerras y rumores de guerra antes de la venida de Cristo. ¿Qué estamos viendo hoy? Cualquier persona que te engañe, que te diga, no, es que eso es normal, está equivocado. Que siempre ha habido terremotos, siempre ha habido temblores, eso está equivocado. Porque ha habido un incremento, un crecimiento grande respecto a esas señales que hoy en día estamos viendo al frente de nuestros ojos. Y dice en el 8, y todo esto será principio de dolores. El Señor lo está diciendo, todo esto será principio de dolores antes de mi venida, porque son las señales que Dios les ha dejado al pueblo de Dios, a la iglesia, para que esté preparado. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Cuando vemos en la Biblia, cuando leemos en la Biblia por causa de mi nombre, ¿verdad? Eso prácticamente es porque la gente no va a escuchar el evangelio, no va a escuchar la palabra. Cuando escuchen el nombre de Jesús, ¿verdad? Mucha gente no va a querer que eso esté involucrado en la política o en la escuela, en los colegios. Van a querer borrar la Biblia, van a querer quitar la palabra de Dios, las oraciones de muchos lugares, porque no quieren nada con Jesús, no quieren nada con Dios. La gente quiere libertad. Entonces mucha gente por causa de eso van a ser perseguidos, como vemos, ¿verdad? En Rusia, en Bolivia, en muchos lugares los cristianos, de hecho en Nicaragua, en muchos cristianos están siendo perseguidos por la palabra de Dios. No quieren la gente que anden predicando en las calles, no quieren que hablen de Jesucristo, que hablen la palabra. Esto ya lo estamos viviendo en este tiempo. Y dice en el 10, muchos tropezarán.
mucha gente va a tropezarse, o sea, se van a caer y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es una persecución grande que estamos viendo aquí, que va a pasar por causa de la palabra de Dios, por causa de Cristo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es sorprendente eso. O sea, cuando dice engaños, hay dos cosas que van a utilizar para engañar al pueblo de Dios. Número uno, las señales. Las señales de poderes falsos, poderes engañosos, es una de las señales que va a utilizar Satanás para engañar a la gente. Esas señales que quizás mucha gente van a seguir. Acuérdese que las señales nos siguen a nosotros no seguimos señales, los cristianos no siguen señales, sino que las señales te siguen a ti. Y dicen que engañarán a muchos, o sea, multitudes de personas van a ser engañados. ¿Por quiénes? Por los pseudos pastores, pseudos apóstoles, pseudos profetas. Gente que no son de Jesús, no son de Dios, esas personas los va a seguir un poder engañoso. De hecho, usted va a la Biblia, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2:9 en adelante, usted ve que el anticristo le va a rodear un poder engañoso, sobrenatural. Dice que con potencia, o sea, cuando la palabra dice dunami es prodigio en el griego, entonces es la acción, es lo que queda después de ver esas señales. O sea, la gente va a ser engañada, los poderes falsos del diablo van a seguir a estos falsos profetas y engañarán a muchos. Y el 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, estamos viendo la maldad multiplicándose en este año, aún más, desde el 17, 18 y el 19, 20, o sea, el 2020, esto estará terrible. 2019 estará terrible, demasiada maldad. Si en el 2018 estamos viendo eso, si vivimos cosas terribles en el 2017, imagínense cómo estará esto para el 2019, 2020. O sea, mucha maldad, mucho asesinato, mucha estafa, sicariato, hambre. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que nos dice la Biblia al final de los tiempos, ¿verdad? La Biblia no está diciendo prosperidad, eso es mentira. Si alguien te está predicando de prosperidad y de grandes bendiciones y que esto va a estar muy bonito, ¿cuánta gente le han profetizado? Falsos profetas le han profetizado a las personas, ¿verdad? Le están diciendo que vas a tener un año maravilloso, un año bonito, pero cuando usted se da cuenta terminó un año terrible. ¿Por qué? Porque esa palabra no es de Dios, porque lo que la Biblia podemos leer y estudiar en la palabra es que habrá un incremento de terremotos, de guerras, de hambre, de enfermedades. Eso es lo que la Biblia le receta. La Biblia nos da eso. O sea, no podemos quitarle ni agregarle. Dice, todo aquel que le quite y le agregue a la palabra de Dios, o sea, entra en anatema, entra en una maldición. Las pestes o las enfermedades o todas las maldiciones de este libro caerán sobre esa persona. Entonces, y dice que borrará su nombre del libro de la vida. Por eso es que con la Biblia no hay que jugar. La Biblia se tiene que leer y estudiar y aplicar tal como es. No podemos cambiarla, no podemos quitarla. Y dice que muchos falsos profetas se levantarán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, más el que persevere hasta el fin será salvo, hermano. En este tiempo debemos de perseverar. Debemos de perseverar hasta el fin, hasta el final, ¿verdad? Hasta que el Señor decida llevarnos o que venga el Señor Jesucristo a través del arrebatamiento de la iglesia cristiana. Entonces son cosas que nosotros tenemos que estar pendientes. Entonces todo ese montón de mentiras, de falsos profetas que te están profetizando bienestar, te están profetizando bendiciones, eso es lo más terrible que podemos mirar en este tiempo. Quiero que brinquemos un momento ahí en el 24-23. Y entonces si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, dice el Señor, o mirad, ahí está, no lo creas, no lo creas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Oye, hermano, esto es tremendo. Prodigio, como le vuelvo a repetir, es dunamis en el griego, que es las consecuencias del poder engañoso. Eso es las consecuencias. En el griego son las consecuencias del poder engañoso. Dice, grandes señales y prodigios de tal manera que engañarían, si fuera posible, hermano, oiga qué tremendo, a los escogidos. Y aún a los escogidos engañarían esos poderes engañosos. Jesucristo lo dijo muy claro, que miráramos, que observáramos los tiempos. Todo lo que estamos mirando,
al final de estos tiempos, que verdaderamente el Señor Jesús nos dijo la verdad, nos ha dicho la verdad. Jesús no profetizó bienestar económico para la gente, eso es mentira. La persona que le diga, yo he oído cristianos diciendo que el Señor habló más de prosperidad que de otra cosa, no, eso es mentira, es falso. El Señor habló más de su venida, habló más de salvación, habló más de limpieza, de santidad, del Espíritu Santo que vendría a morar a nosotros y que nos guiaría a toda verdad. Eso nos habló el Señor, pero también Él dijo todo esto, lo que yo le estoy diciendo, guerras, hambres, terremotos, y dice que esto estaría como Sodoma y Gomorra. Él lo dijo como el tiempo de Noé. Podemos leer el 37, dice 24:37 más, como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, o sea que estará como los días de Noé. Un tiempo peligroso, tiempo de perdición, tiempo de maldad, tiempo de apostasía. Y dice, porque como los días de Noé en el diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Dice, pero el día que entró Noé en el arca, vino el diluvio, los destruyó a todos. Ellos no se dieron cuenta en qué momento, en qué hora. O sea, fue algo de repente que les llegó ese diluvio, esa agua. Lo mismo va a pasar en este tiempo. La gente está blasfemando el camino de Dios, está blasfemando la palabra de Dios. No le interesa la Biblia, no le interesa la santidad, no le interesa la iglesia. Y si a la gente va a la iglesia, no le importa la santidad, consagrarse, luchar, decir, no digo esto, no digo aquello. Hay que tener tanto cuidado en este tiempo, hermano. Y verdaderamente estamos en los tiempos finales, tiempos de apostasía, tiempos donde el anticristo se puede levantar en cualquier momento, donde Israel ya quiere reconstruir el tercer templo. La iglesia tiene que estar preparada.